Ven conmigo. Un jefe adinerado encontró a una enfermera congelada en una parada de autobús, la llevó a casa y ella nunca más se fue. La nieve caía con más fuerza que nunca, cubriendo las calles de Nueva York con un blanco espeso y silencioso. Era mucho más de medianoche, y la ciudad, normalmente despierta, parecía haberse dormido finalmente bajo la tormenta. Las farolas proyectaban una suave luz naranja en la niebla, y el viento soplaba fuerte entre los edificios vacíos. Un coche negro elegante avanzaba lentamente por la calle desierta, sus neumáticos pisando suavemente la nieve. Dentro, Alexander Reed estaba sentado con una mano en el volante de cuero y la otra ajustando la calefacción. El mundo exterior era una neblina blanca, y no tenía razón para conducir en ese momento, pero a menudo no podía dormir. Mientras giraba en Lexington Avenue, vio a alguien en la parada de autobús. Miró de cerca, reduciendo la velocidad del coche hasta detenerlo rápidamente. Allí, acurrucada en el frío banco de metal, había una joven con uniforme de enfermera. Su cabello rubio estaba mojado por la nieve, sus hombros temblaban bajo un delgado abrigo. Estaba sentada rígidamente, con las manos en los bolsillos, mirando al frente. Su teléfono estaba en su regazo, sin funcionar, con la pantalla oscura, sin batería. La frente de Alexander se arrugó. Sin pensarlo, aparcó el coche rápidamente y salió. El frío lo golpeó de inmediato, calando su abrigo, pero no lo sintió realmente. Caminó hacia ella con pasos silenciosos, la nieve amortiguando el sonido de sus zapatos. Ella no levantó la vista hasta que él habló. «Vienes conmigo». Ella giró la cabeza rápidamente hacia él, con los ojos sorprendidos y asustados. «¿Perdón? Ni siquiera le conozco». Él la miró, con voz tranquila pero firme. «No te voy a dejar aquí para que te congeles. Eso no va a pasar». Ella se levantó rápidamente, sin pensar, alejándose unos pocos pasos. «Estoy bien», dijo ella, aunque su voz temblaba y sus dientes castañeteaban. «Estoy esperando el próximo autobús». «No hay próximo autobús», respondió él, mirando por la calle vacía. «Esta noche no. Todo ha dejado de funcionar. No hay taxis, no hay trenes, y llevas un uniforme de enfermera en medio de una tormenta de nieve». «Puedo arreglármelas», dijo ella con firmeza, abrazándose fuertemente. Él no se acercó, pero su mirada contenía algo que le impedía apartar la vista. No piedad, no deseo, algo más, como una comprensión silenciosa. Se quitó su largo abrigo negro y se lo ofreció. «Póntelo». Ella hizo una pausa, luego extendió lentamente la mano y se lo puso. Era cálido, olía un poco a madera y a algo costoso, y rápidamente hizo que el frío fuera menos intenso. «Puedo llevarte a casa», dijo él simplemente. «¿Dónde vives?» «Farlem», respondió ella con cuidado. «Demasiado lejos para caminar». «Y ningún taxi pasará por esto. Mi coche está caliente y no soy una mala persona. Puedes sentarte atrás y te llevaré a donde necesites ir, o puedes quedarte aquí fuera y congelarte. Tú eliges». Ella lo miró fijamente por un largo momento. Le resultaba familiar, pero no sabía por qué. Su rostro tenía una forma fuerte y elegante que podrías ver en revistas. Ojos grises fríos, un traje bien cortado bajo una bufanda oscura y suave, el cabello empezando a brillar con la nieve. Parecía alguien que nunca había pasado frío en una parada de autobús en su vida. Aunque sentía que estaba mal, su cuerpo se movió primero. Sus piernas se movieron antes de que hablara. «Está bien», dijo ella suavemente, y él abrió la puerta del pasajero. Ella entró, insegura de si esto era un error, insegura de todo excepto de la calidez que la cubrió al instante. La puerta se cerró con un sonido suave, silenciando el viento. Ella observó mientras él rodeaba el coche y se sentaba a su lado, luego la miró una vez antes de arrancar. Ninguno de los dos habló mientras el coche avanzaba por la calle nevada. Dos extraños en un coche silencioso, conectados solo por un momento extraño,
y la bondad de un hombre que nunca se había detenido por nadie hasta esa noche. El suave sonido de la calefacción llenó el silencio entre ellos mientras el coche avanzaba suavemente por calles ligeramente cubiertas de nieve. Las ventanas se despejaron lentamente, mostrando la ciudad brillante cubierta de blanco. Dentro del coche, la calidez era sorprendente después del frío intenso del exterior. Lily se sentó rígida en el asiento del pasajero, sus manos aún envueltas fuertemente alrededor del abrigo que él le había dado. Lo apretó más, aspirando el aroma nuevo pero agradable de la tela. Olía a dinero, sí, pero también a algo pacífico, estable, seguro. Miró de reojo al hombre que conducía. No había dicho otra palabra desde que ella había subido. Parecía completamente concentrado en la carretera, su rostro claro bajo las luces del salpicadero. Todo en él era muy ordenado. Su forma de sentarse, su reloj, incluso cómo sostenía el volante. «Gracias», dijo ella en voz baja, más por costumbre que por esperanza. Él no la miró. «No tienes que agradecerme. Te estabas congelando». Ella hizo una pausa. Aún así, la mayoría de la gente no se habría detenido. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Yo no soy la mayoría de la gente». La respuesta podría haber sonado orgullosa, pero no lo hizo. Simplemente era verdad. Volvieron a quedarse en silencio, y Lily se recostó en el asiento. El cansancio la golpeó con fuerza ahora que finalmente estaba cálida. 14 horas trabajando en el hospital sin descanso. No había suficientes trabajadores, no hubo descanso para comer, y un paciente necesitaba ayuda urgente durante su última hora. No había querido perder el último autobús, pero cosas así seguían sucediendo. Su vida era una dura lucha por mantenerse estable. El alquiler estaba atrasado, su segundo trabajo estaba reduciendo las horas, y el cobrador de su préstamo estudiantil llamaba muy regularmente. Él giró el coche hacia un aparcamiento subterráneo. Los ojos de Lily se abrieron de par en par mientras descendían por una entrada especial, con hormigón liso y luces suaves. Esto no era un edificio de apartamentos cualquiera. «¿Vives aquí?», preguntó ella, sorprendida. «Ahora mismo», respondió él deteniendo el coche. «Ven, te quedas aquí esta noche». Ella parecía sorprendida. «Espera, ¿qué?». «No es una pregunta», dijo él, saliendo ya del coche. «Necesitas un lugar para dormir. Tengo espacio de sobra». Su intuición se activó. «No puedo simplemente quedarme en casa de un extraño». Se detuvo junto a la puerta abierta del pasajero, mirándola a los ojos sin intentar convencerla ni rogar. «Sin reglas especiales. Yo tomaré la habitación de invitados. Cierra la puerta con llave si quieres, pero no vas a salir a esa tormenta». Se mordió el labio nerviosamente, la mitad de su mente diciendo que esto era una locura, la otra mitad cansada y agotada, pensando en aquel banco congelado. Después de un momento, salió del coche. Dentro, el apartamento era aún más asombroso de lo que esperaba. Grandes ventanales, luces cálidas, una chimenea brillante y un silencio tan profundo que se sentía especial. El espacio era elegante, pero no hostil. Tenía buen estilo, era masculino, no ostentoso. «Puedes tomar la habitación de la izquierda», dijo él, señalando hacia un pasillo. «Hay ropa limpia en la cómoda. Te quedará grande, pero será cálida». Ella se volvió hacia él lentamente. «¿Por qué haces esto?». Él encogió un poco los hombros. «Porque puedo, y porque tengo buen corazón». Esa respuesta se quedó con ella mientras caminaba hacia la habitación de invitados. La cama estaba impecablemente hecha. Las sábanas olían a lavanda y a algo costoso. Todo estaba muy limpio, pero no se sentía vacío. Se sentía como si alguien viviera allí, pero también nuevo, como alguien que lo tenía todo, pero se sentía vacío por dentro. 15 minutos después, vistiendo un suéter gris demasiado grande y unos pantalones de chándal demasiado holgados, Lily regresó sigilosamente a la cocina. Quería agua, pero se detuvo en el umbral. Alexander estaba de pie junto a la estufa, cocinando.
No era un chef, no era comida a domicilio, solo él, con una camiseta blanca y pantalones oscuros, mezclando comida en una olla pequeña. Él miró y la vio observando. Pensé que quizás tendrías hambre. Ella parecía sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Ramen, dijo él simplemente. Nada especial, solo algo cálido. Ella se acercó, sorprendida de lo ordinario que parecía ahora. Solo un hombre, no un hombre muy rico, solo alguien que, por alguna razón, la había visto y la había alimentado. Mientras ella se sentaba en el mostrador, él puso un tazón frente a ella y le entregó unos palillos. Ella lo miró fijamente, más confundida que nunca. Esto no era lo que esperaba. Él la miró, sus ojos difíciles de descifrar lo que pensaba. Tú tampoco. La luz de la mañana entraba por los altos ventanales, creando una suave luz dorada en la habitación de invitados. Lily se despertó con el olor a café flotando por el apartamento y la nueva comodidad de unas sábanas mucho más suaves de lo que jamás había sentido. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego todo volvió. La nieve, el coche elegante, el extraño que le había hecho ramen a las 2:02 am. Encontró una nota en el mostrador de la cocina escrita con letra ordenada e inclinada. Hay dinero para el taxi en la mesa. Puedes irte cuando quieras, pero si quieres volver a hablar, llámame. Debajo, un nuevo billete de $100 y una tarjeta de presentación. Alexander Reed, Reed Global Investments. Miró el nombre fijamente por un largo minuto. Le sonaba un poco familiar. Artículos de revistas, blogs de finanzas, alguna lista de ricos que había visto rápidamente en la caja de una tienda. Así que ese era él. Ella tomó el dinero pero dejó la tarjeta. Pasaron 3 días. Ella no llamó. Pero la cuarta tarde, mientras hacía voluntariado en un evento de salud local organizado por el hospital, lo vio de nuevo. Él estaba de pie al fondo del salón de eventos, silencioso e inmóvil entre la concurrida multitud de enfermeras, pacientes y donantes. Sin grandes alardes, sin ayudantes, solo él, vestido de gris oscuro, con las manos en los bolsillos del abrigo, sus ojos recorriendo la sala hasta que la encontraron a ella. Lily estaba ayudando a un anciano débil a sentarse en una silla para su chequeo gratuito. Él no tenía identificación, ni seguro, ni familia registrada, solo un abrigo viejo y una sonrisa amable. Ella se inclinó junto a él, hablando suavemente, tomándole la presión arterial con el cuidado de alguien que creía que toda persona merecía respeto, sin importar su situación. Desde el otro lado de la sala, Alexander observaba. No se movió, no la detuvo, pero algo en su rostro cambió. Algo pequeño pero profundo. Cuando la fila se hizo más pequeña y la multitud comenzó a irse, Lily se volvió y lo notó. Ella hizo una pausa, luego fue hacia él. ¿Me seguiste hasta aquí?, preguntó ella, bromeando un poco, pero también insegura. No, dijo él. Pago este programa cada año. Simplemente no esperaba verte. Ella se cruzó de brazos. Bueno, aquí estoy. Él miró alrededor del salón. ¿Haces voluntariado después de turnos de 14 horas? Ella se encogió de hombros. La gente necesita ayuda. Sé lo que es no tenerla. Él asintió, en silencio por un momento, luego dijo: Mi madre era enfermera. Solía traerme a lugares como este cuando era niño. Lo odiaba entonces, pero ahora creo que lo entiendo. Lily inclinó la cabeza. Nunca mencionaste eso. Hay mucho que no menciono, respondió él, con una pequeña sonrisa en los labios. Estuvieron en silencio un momento. Luego dijo: Ven conmigo, solo para tomar un café, sin sentirte forzada. Ella hizo una pausa de nuevo, pero esta vez asintió. El café se convirtió en un paseo. El paseo se convirtió en sentarse en un banco al borde de Central Park.
donde la nieve se había derretido lo suficiente como para mostrar el suelo debajo. No hablaron de dinero, ni de trabajos, ni de nada grandioso. Hablaron de problemas para dormir, de café malo en el trabajo, de libros que habían empezado y nunca terminado. Se convirtió en un hábito. Durante las siguientes semanas siguieron viéndose. O quizás no a propósito, empezó a preguntarse. Pero nunca preguntó. A veces se encontraban en la cafetería del hospital a altas horas de la noche. A veces él enviaba un chofer para llevarla a un lugar tranquilo donde él ya estaba esperando con chocolate caliente o una bolsa de sus patatas fritas favoritas. Él le había preguntado una vez simplemente y lo había recordado. Nunca nombraron su conexión, nunca se tomaron de la mano, pero se sentía como algo más verdadero que cualquier cosa que ella hubiera sentido. No estaban saliendo. Eran dos personas aprendiendo a vivir plenamente de nuevo. Una noche, mientras estaban sentados uno al lado del otro en las escaleras del Museo Metropolitano, compartiendo un silencio lleno de pensamientos tácitos, ella lo miró y dijo: «Eres diferente de lo que la gente dice de ti». Él se volvió hacia ella, su voz baja. «¿Y tú?». Ella sonrió. «¿Qué dicen de mí?». «Que eres demasiado amable». Ella encogió los hombros. «No es bondad, es solo ser humano». Él la miró fijamente por un largo momento. «Entonces quizás yo estoy intentando encontrar la mía». Ella no respondió. Simplemente se recostó y miró las estrellas que se veían a través de la niebla de la ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, la noche se sintió en calma. Alexander Reed siempre había sido un hombre al que le gustaba el silencio. Era donde se sentía más a gusto, más como él mismo. El éxito había llegado temprano, quizás demasiado temprano. A los 30 años, había construido y vendido su primera empresa tecnológica. Luego se dedicó a las operaciones financieras, donde su aguda precisión le valió una fama que hacía que la gente quisiera ser él o mantenerse alejada. Pero el dinero nunca había llenado el silencio en su vida. Solo rozaba la superficie. Tenía 12 años cuando su madre murió. Cáncer, rápido y cruel. Ella había sido enfermera en un pequeño hospital local, del tipo que se quedaba hasta tarde con los pacientes enfermos, que llevaba mantas a los sin techo, que besaba a su hijo por la noche incluso cuando estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Su padre, un hombre frío al que solo le importaban los negocios, no supo qué hacer con un niño triste, así que envió a Alexander a un internado y se centró únicamente en los papeles del trabajo. A los 25 tenía millones, a los 30, miles de millones. Pero nada de eso le hizo olvidar a su madre. En su oficina privada, oculta tras paredes de cristal y madera brillante, había una foto que nunca movía. Una imagen antigua de ella en su uniforme de enfermera, sonriendo a la cámara como si nada pudiera salir mal. El uniforme de Lily había sido casi idéntico. Fue lo primero que le llamó la atención de ella, incluso antes de sus manos temblorosas o su voz fuerte. Nunca se lo dijo a Lily. En cambio, empezó a hacer lo que mejor se le daba: trabajar en silencio. Por medios legales secretos, encontró sus préstamos estudiantiles restantes y los pagó todos. Fundó un fondo de salud a su nombre en la escuela de enfermería a la que ella había asistido una vez, sin noticias públicas, sin agradecimientos. Notó que su hospital había estado teniendo problemas para mantener su programa de atención a personas pobres, especialmente durante los meses fríos. Llegó un regalo secreto, sin nombre, por supuesto, suficiente para mantenerlo en funcionamiento durante los próximos 3 años. Fue cuidadoso. Nunca le permitió ver las cosas que hacía en secreto. Para Lily, él seguía siendo solo Alexander. Extraño, silencioso, generoso en pequeñas cosas, pero nunca ostentoso. Ella no tenía idea de cuánto observaba su vida, con qué frecuencia cambiaba sus propios planes solo para sentarse al fondo de una reunión a la que ella pudiera asistir,
o cómo una vez esperó en su coche durante horas fuera de su hospital durante una fuerte tormenta de nieve solo para asegurarse de que llegara a salvo al turno de noche. Se decía a sí mismo que no se trataba de control. Se trataba de asegurarse de que ella tuviera la libertad de seguir haciendo lo que amaba. Había visto lo que el agotamiento total hacía a personas como ella. Lo había visto en los ojos de su madre cerca del final. No permitiría que Lily tuviera esa misma carga, al menos no sola. Algunas noches, después de una de sus reuniones tranquilas e informales, él regresaba a casa y entraba a su oficina, mirando fijamente la foto de su madre. Pensaba en la forma en que Lily sonreía a sus pacientes, en lo firmemente que cuidaba a las personas que no tenían nada. «Ella te habría gustado», le dijo una vez suavemente a la foto. «Erais iguales». Pero nunca le dijo esas palabras a Lily. Todavía no. Todavía estaba aprendiendo a mostrar esa parte de sí mismo, la parte oculta hace mucho tiempo cuando un niño pequeño con un traje negro se paró junto a un ataúd y dejó de creer que la vida podía ser amable. Lily estaba cambiando eso. Con cada risa genuina, cada historia a altas horas de la noche sobre cajas de comida para llevar y diferentes tazas de té, ella derribaba su muro protector que había llevado durante décadas. Pero ella no sabía lo que él estaba haciendo por ella en secreto. No lo hacía por agradecimiento. Lo hacía porque algo en ella hacía que el silencio dentro de él no se sintiera tan interminable. Y para un hombre como Alexander Reed, eso lo era todo. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a café viejo. Las enfermeras se movían rápidamente de una habitación a otra. Los médicos daban órdenes concisas por teléfono, y las luces del techo emitían un zumbido suave como un corazón cansado que se negaba a detenerse. En la habitación 412, una persona yacía muy quieta en la estrecha cama del hospital. Su piel pálida, su respiración lenta, su cabello rubio extendido sobre la almohada como una luz tenue de sol por el cansancio. Lily se había desplomado durante el trabajo justo en el pasillo entre dos habitaciones de pacientes. No había comido en 12 horas, había trabajado 2 turnos, y estaba a mitad de otro cuando sus rodillas cedieron y su vista se oscureció. Para cuando alguien la alcanzó, ya se había desmayado. No había familia cercana registrada en su expediente, pero alguien apareció de todos modos. El coche negro de Alexander entró en el aparcamiento del hospital a los 30 minutos de la llamada. Sin esperas, sin reducir la velocidad. Cuando entró en el edificio, el personal levantó la vista, no porque lo conocieran, sino por la fuerte sensación de su presencia. Un hombre que rara vez venía a lugares como este a menos que algo grande estuviera sucediendo. Llegó a su habitación, abrió la puerta y se detuvo. Ella parecía pequeña, demasiado pequeña. Su vía intravenosa colgaba silenciosamente al lado de la cama, los fluidos goteando en su brazo como suaves disculpas por lo que su cuerpo había soportado. Su pecho subía y bajaba con una respiración dificultosa. Entró lentamente, con pasos lentos, y se sentó a su lado. Por un largo momento, no hizo nada, solo la observó. Luego extendió la mano y suavemente le tomó la mano. Estaba fría. La sostuvo fuertemente con ambas manos, de la manera en que recordaba que su madre lo hacía cuando él estaba enfermo de niño. Cerró los ojos. Cuando Lily despertó 2 horas después, fue por la sensación de calidez que envolvía su mano. Sus ojos se abrieron lentamente, y lo primero que vio fue a él, Alexander, sentado allí, con las mangas remangadas, la corbata desatada, el cabello un poco revuelto, como si se lo hubiera pasado por la mano a menudo. «¿Qué?», susurró ella. «Te desmayaste», dijo él, con voz tensa. «Tienes mucha sed y no estás comiendo lo suficiente». Ella abrió lentamente los ojos. «Oh, ¿es todo lo que tienes que decir?». Su voz se quebró, y cuando ella se volvió para mirarlo por completo, sus ojos estaban oscuros como una tormenta. Ella intentó incorporarse, mostrando dolor. «No es gran cosa. Solo me esforcé un poco demasiado». «¿Un poco?»,
dijo él bruscamente, poniéndose de pie rápidamente. Tienes 2 trabajos. Te saltas comidas. Apenas duermes. ¿Crees que eso no es nada? Ella se encogió de nuevo, no por el dolor, sino por la dureza de su voz. Alexander. No, dijo él, caminando de un lado a otro ahora, con los puños apretados. Deberías habérmelo dicho. Yo podría haberlo hecho. Yo te habría ayudado. No quería ayuda, dijo ella bruscamente, y el silencio creció entre ellos. Él se volvió hacia ella lentamente. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Su voz temblaba. Siempre me he cuidado a mí misma desde los 16. Nadie aparece. Nadie se queda. Y yo no quería deberte nada. No quería que me miraras como si estuviera rota. Él se acercó a ella lentamente. Ella se secó la cara, sintiéndose mal. Lo siento. No quise desmoronarme así. No te estás desmoronando, dijo él suavemente. Has estado manteniendo el mundo unido con tus propias manos. Ella encontró su mirada, abierta y clara. Él se sentó a su lado de nuevo, más lentamente esta vez, y le tomó la mano de nuevo. Pero ahora la sostuvo fuertemente. Ya no, dijo él suavemente, la ira desaparecida, reemplazada por algo más profundo. De ahora en adelante, eres mía para cuidar. Ella lo miró fijamente, aturdida. No lo dijo como un hombre que dijera que la poseía. Lo dijo como un hombre que hacía una promesa profunda. Las lágrimas cayeron por su rostro, y ella no apartó su mano. Y por primera vez en mucho tiempo que pudo recordar, Lily sintió lo que era ser vista, ser cuidada. No porque lo pidiera, no porque se lo ganara, sino simplemente porque alguien no la dejaría sufrir sola. La mudanza ocurrió sin hablar de ello. No hubo un momento formal, ni propuesta de matrimonio, ni cajas etiquetadas o papeles firmados. Una tarde, Alexander se había ofrecido a llevar a Lily a su apartamento, y ella simplemente había dicho: «Ya no vivo realmente allí, ¿verdad?». Él había asintió una vez, y desde ese momento, sus cosas comenzaron a aparecer lentamente en su espacio. Nunca hablaron de ello, simplemente se acostumbraron. Su ropa de enfermera estaba doblada junto a sus trajes en el armario. Su cepillo de dientes estaba junto al suyo en el baño. Él hizo espacio en un cajón de la cocina para su té y dejó una manta suave tendida en el sofá porque ella siempre tenía frío. Aún así, no hubo suaves te amos, ni cenas a la luz de las velas, ni brazos que la acercaran al dormir. Por la noche, él dormía en el sofá. Al principio, ella pensó que era él siendo un caballero, luego quizás sintiéndose incómodo. Luego se dio cuenta de que él tenía miedo de algo que no podía expresar con palabras. Estaba aprendiendo a ser cercano, pero aprendiendo lentamente. Alexander demostraba su cariño sin palabras. Cada vez que Lily trabajaba en el turno de noche, un recipiente cálido de su comida favorita la esperaba en la nevera del personal, con una nota pegada. «Come, por favor». Su foto, una foto natural que él había tomado mientras ella reía en Central Park, estaba enmarcada en su escritorio en la oficina donde nadie más entraba. Cuando una vez olvidó su abrigo en casa, un repartidor apareció en su hospital con uno nuevo, bien hecho, elegante y muy costoso. Nunca dijo: «Te echo de menos». Pero empezó a cancelar reuniones solo para acompañarla al trabajo. Ella sabía que le importaba, pero no sabía si él sabía lo que eso significaba, porque todavía había un muro silencioso y suave que ella no podía escalar. Nunca dijo cómo se sentía, nunca le tomó la mano en público, nunca le pidió que se quedara a pasar la noche en su cama. No porque no la quisiera, sino porque quizás no sabía cómo necesitar a alguien en voz alta. Y lentamente, ese silencio comenzó a agotarla. Una tarde, Lily regresó del trabajo y encontró el apartamento en silencio como de costumbre. Las luces estaban tenues. Un fuego ardía en la chimenea. Su libro favorito estaba en el brazo del sofá justo como lo había dejado.
Pero él no estaba allí. Lo encontró en su oficina, mirando por la ventana. La foto de su madre a su lado, su propia foto a solo unos centímetros. Ella entró, su voz suave. Siempre miras esa foto cuando algo anda mal. Él no se volvió. Me ayuda a recordar. ¿Recordar qué? Su silencio fue largo. Que personas como ella y como tú todavía existen. Ella tragó con dificultad. Alexander, susurró ella. ¿Qué estamos haciendo? Él finalmente la miró. ¿Qué quieres decir con eso? Ella señaló entre ellos. Vivimos juntos, hablamos, compartimos comidas, pero no nos tocamos. No decimos cosas, ni siquiera sé si me quieres aquí. Te quiero aquí, dijo él demasiado rápido. Entonces, ¿por qué siento que soy una invitada en tu vida? Su voz se quebró. ¿Por qué no me dejas entrar? Él bajó la mirada, con la mandíbula apretada. Porque una vez que dejo entrar a la gente se van. Yo no soy gente, dijo ella. Soy yo. Lo sé. Su voz era baja. Eso es lo que lo hace más difícil. Ella lo miró fijamente por un largo tiempo. Luego dijo suavemente: Te amo, Alexander. Creo que lo hago desde hace un tiempo. Él la miró, con los ojos bien abiertos, pero no dijo nada. El silencio duró demasiado, y fue entonces cuando ella lo supo. Ella asintió lentamente con una sonrisa triste. Está bien, susurró ella. No tienes que decirlo, pero no puedo seguir esperando a un hombre que no puede decidir si es capaz de sentir. Ella se dio la vuelta y salió de la oficina. Esa noche empacó sus cosas. Él no la detuvo. Se quedó en el pasillo, con una mano en el marco de la puerta, los labios entreabiertos, todo su cuerpo tenso como si luchara una batalla antigua y difícil. Pero no dijo nada. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ella, el silencio en el apartamento cambió. Ya no era suave, era aplastante. El silencio que ella dejó atrás era muy ruidoso. Durante días, Alexander se movió por su apartamento en el último piso como aturdido. El fuego en la chimenea ardía lentamente. Su manta permanecía en el sofá, intacta. Su taza de té todavía estaba en el fregadero. Su aroma permanecía en su abrigo, y se encontró a sí mismo parado en los umbrales buscándola sin intención. Las reuniones pasaron sin su atención. Los inversores llamaron y fueron ignorados. Un acuerdo valorado en millones fue pospuesto, algo que él nunca había hecho en 15 años de negocios. Su asistente llamó suavemente a la puerta de su oficina una tarde. Señor Reed, la Junta de Tokio está esperando su aprobación. Él miró fijamente la foto en su escritorio. La de Lily, la que no podía mover. Cancélalo, dijo. El asistente pareció sorprendido. ¿Señor? Dije, cancélalo. Luego se levantó, tomó su abrigo y salió del edificio sin decir una palabra más. Necesitaba encontrarla. Era tarde cuando llegó al hospital. La nieve había comenzado a caer de nuevo, ligera pero constante. La ciudad estaba ajetreada a su alrededor mientras cruzaba las puertas de cristal, el aire dentro limpio y brillante, tan diferente de la calidez que ella solía aportar. En la recepción, preguntó por ella. La enfermera miró la pantalla, luego frunció el ceño. ¿Lily Bennett?, dijo ella. Se mudó hace 2 semanas. Su corazón dio un vuelco. ¿Se mudó? Sí, dijo la enfermera, amablemente ocupada. Ya no trabaja aquí, no dejó una nueva dirección. Él se quedó allí un largo momento, en shock. El vestíbulo estaba lleno de pacientes, médicos pasando apresuradamente, los sonidos de las máquinas, pero él no escuchaba nada de eso. Ni siquiera se despidió, dijo él suavemente. La enfermera levantó la vista, comprendiendo. ¿Es usted familiar? Él hizo una pausa. No, dijo en voz baja. Supongo que no. Salió.
el aire frío punzante en su piel. Los copos de nieve cayeron sobre su abrigo y desaparecieron al instante. Salió a la zona exterior del hospital y se detuvo en el centro, rodeado de bancos silenciosos y árboles vacíos. Su pecho se sentía oprimido. Volvió su rostro hacia el cielo, los ojos humedeciéndose antes de que pudiera detenerlos. Ella era lo único, susurró él, con la voz quebrada, que me hacía humano. Y la nieve seguía cayendo. El invierno regresó a Nueva York con una nieve que caía silenciosamente y una sensación suave que hacía la ciudad más tierna. Había pasado un año desde que Lily se fue. Un año desde que se alejó del hombre que aún no había aprendido a amar en voz alta. Ahora ella era diferente, más firme, más segura. Como enfermera jefa en un pequeño hospital en el norte del estado de Nueva York, era admirada y se dependía de ella. Sin embargo, en noches tranquilas con té en sus manos, todavía pensaba en él. Todavía se preguntaba si la había buscado. Todavía sentía el recuerdo de sus palabras no dichas. Entonces llegó la llamada. Su tía sufrió un pequeño derrame cerebral y Lily regresó a la ciudad para cuidarla. Se mudó a un pequeño alquiler cerca del Upper East Side, diciéndose a sí misma que era temporal. Una mañana nevada, caminó por calles que conocía y, naturalmente, entró en una pequeña floristería que una vez le había encantado, la misma donde hacía mucho tiempo había visto a Alexander eligiendo flores para un niño. La campana sonó. Allí estaba él, de espaldas a ella, alto e inmóvil, tomando una flor de tulipanes blancos de un expositor. Ella se detuvo inmóvil. Él se giró. Sus miradas se encontraron y por un momento todo se sintió quieto. Alexander parecía mayor, más comprensivo, más amable, pero aún completamente él. Dejó las flores suavemente y se acercó a ella. Cerca, pero no demasiado. «Vienes conmigo», dijo él, con voz baja. Las palabras resonaron desde hacía un año, pero ahora se sentían verdaderas y honestas. Se detuvo, con los ojos firmes. «Si todavía quieres...». Nunca dejé de esperar. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Ella asintió. No pudo hablar. Él le tomó la mano con cuidado y suave asombro, como si temiera que pudiera desaparecer. Pero cuando sus manos se unieron, fue con la certeza de alguien que sabía lo que se sentía al perder, y que nunca más lo perdería. Él la llevó a casa, no a un apartamento elegante, sino a un apartamento cálido al borde de Central Park. Un lugar lleno de plantas, luz suave y pequeños detalles que le recordaban a ella misma. Su manta, su foto, su recuerdo siempre guardado con cariño. «Lo guardaste todo», susurró ella. «Te guardé a ti», dijo él. 6 meses después, se casaron en una suave mañana de verano en el jardín de la antigua casa familiar de Alexander que había sido renovada. La risa llenó el sendero y el aire. Los invitados no eran muchos, pero sí especiales. Compañeros de trabajo, antiguos pacientes, amigos que habían visto su historia suceder. Entre ellos estaba sentado el anciano a quien Lily había cuidado una vez durante un evento de recaudación de fondos del hospital, el mismo momento en que Alexander la había notado realmente. Él se levantó para hablar durante la ceremonia. «Siempre ha sido un ángel», dijo entre lágrimas. «Ahora ha encontrado a su protector». Alexander pronunció sus promesas sin leer. «No sabía amar antes de ti», dijo, «pero prometo que cada día aprenderé. Contigo». Lily le tocó la mejilla, su voz suave. «Aprenderemos juntos». Esa noche, mucho después de que el último invitado se hubiera ido y las velas ardieran bajas, se sentaron envueltos en una manta en el porche de su nuevo hogar, con el silencio de una tormenta de verano en la distancia. Lily se recostó en él, sonriendo. «Nunca pensé que una noche helada en una parada de autobús me traería a casa».
Alexander le besó el cabello, su voz un suave sonido en el viento. «Esa noche», dijo, «yo no te salvé». Él giró su rostro suavemente hacia el suyo. «Tú me salvaste». Y esa fue la historia de una noche helada, un hombre silencioso y la mujer que le enseñó a amar. A veces, las personas que nos salvan no llegan con grandes actos. Vienen envueltas en amabilidad silenciosa, ramen a altas horas de la noche y una mano sostenida en silencio. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el amor puede comenzar en los momentos más inesperados, por favor no olvides darle me gusta, compartir y, lo más importante, suscribirte a Soul Stirring Stories para más relatos inspirados en la vida real que te hagan sentir mejor, te eleven el ánimo y permanezcan contigo mucho después de que la historia termine. Hasta la próxima, mantente cálido, sé amable y recuerda, a veces el encuentro más pequeño puede cambiarlo todo.